Hola a todos, una vez más sean bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. En esta sección aprenderemos cómo crear tablas dinámicas en Python. Las tablas dinámicas han revolucionado la forma en que se utiliza Excel para realizar análisis. Veamos cómo podemos hacer tablas dinámicas dentro de Python. Primero, vamos a importar nuestra base de datos. Para ello, utilizamos la biblioteca de pandas. Ok, nos vamos a la sección de archivos. Buscamos nuestra base de datos, greatdata.csv. Cargamos, esperamos a que cargue. Hecho esto, cerramos la sección de archivos. Ok, enseguida, en la variable location, vamos a guardar la ruta donde se encuentra nuestra base de datos. Utilizando la función readCSV de pandas, vamos a dar lectura a nuestra base de datos y lo guardamos en un data frame. Con la función hit podemos visualizar las primeras 5 filas de nuestro data frame. Ejecutamos esta celda de código y ya tenemos nuestro data frame cargado en Python. Enseguida vamos a crear nuestra primera tabla dinámica de la siguiente forma. Primero vamos a seleccionar las columnas numéricas de nuestro data frame. En este caso utilizamos el método selectDeTypes de pandas. Vamos a seleccionar en este caso las columnas de tipo number o numéricas que se encuentran dentro de nuestra base de datos. Anteriormente, si recuerdan, utilizábamos el- los parámetros int y float para nombrar a las variables de tipo enteras y decimales, pero también podemos hacerlo utilizando number. ¿Ok? Enseguida vamos a crear una lista, vamos a llamarle eh, numeric column names, que contendrá el nombre de las columnas numéricas de nuestro data frame. Para obtener el nombre de las columnas de nuestro data frame, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a seleccionar las columnas del data frame que creamos en la parte superior con la función columns y lo vamos a eh, llevar a una lista con la función toList. Enseguida, para crear nuestra primera tabla dinámica, vamos a utilizar el método pivot_table de pandas. ¿Ok? Como parámetros vamos a incluir nuestro data frame original, que será la base de datos que vamos a utilizar. En la parte de valores vamos a colocar las, el nombre o la lista de los nombres de las columnas que vamos a utilizar para generar nuestra tabla dinámica. Como índice vamos a agruparlo por los géneros. En este caso vamos a calcular el promedio de cada una de las columnas numéricas dentro de nuestro data frame y los vamos a agrupar por la columna género. ¿Ok? Ejecutamos esta celda de código y veamos el resultado. Como podemos ver, se ha creado una pequeña tabla con en las filas tenemos el género y en las columnas tenemos el, las columnas numéricas de nuestro data frame y como valores tenemos el promedio de cada una de estas variables. Ahora, si bien es cierto, dentro de Pivot Table no hemos definido el tipo de operación que se va a realizar, pero por defecto este, Pivot Table genera el promedio de las variables que se está incluyendo.
Así, como podemos ver, Pivot Table es lo suficientemente inteligente para suponer que queremos los promedios de todas las columnas, pero nosotros podemos definir una columna en específica. Por ejemplo, nuevamente vamos a utilizar Pivot Table de Pandas, el mismo un data frame que utilizamos, y esta vez en Values vamos a colocar simplemente una de las columnas, en este caso la columna grade, y vamos a agruparla por género. Ejecutamos esta celda de código. Como vemos, en este caso tenemos una pequeña tabla donde se ha generado el promedio de las calificaciones y se han agrupado por género. Es el mismo resultado que teníamos en la parte superior. Ahora, si bien es cierto, no siempre vamos a desear obtener el promedio de de una variable. Eh, por ejemplo, vamos a calcular cuál es la calificación mínima que se ha obtenido por género dentro de nuestra base de datos. Para ello, dentro de Pivot Table, vamos a agregar un parámetro que se llama aggfunc. En este caso, vamos a decirle que estamos buscando el valor mínimo. ¿Ok? En esta parte, nosotros estamos definiendo el tipo de operación que queremos que se realice. Ejecutamos esta celda de código y como podemos ver, en este caso tenemos el valor mínimo, la calificación mínima que se ha obtenido por género dentro de nuestra base de datos. Asimismo, podemos cambiar esto a este tipo de operación que se realiza dentro de Pivot Table. Podemos modificarlo en este caso utilizando la función. eh, en este caso vamos a seleccionar el valor máximo de las calificaciones que se han obtenido por género. Además, vamos a pedirle que lo agrupe en función a las edades que se tienen dentro de la base de datos. Como podemos ver, dentro del parámetro index estamos utilizando una lista con dos variables, en este caso es género y edad. Vamos a ejecutar esta celda de código y como podemos ver, el resultado es la calificación máxima que se ha obtenido por género y además se está agrupando por edades dentro de la tabla. ¿Ok? Como podemos ver, en la al menos hay una persona de cada edad y de cada género que ha obtenido una calificación de 100. Vamos a modificar esta parte, vamos a pedirle que nos presente el valor mínimo y veamos si los resultados varían. Ahora sí, vemos que no en todas las edades han obtenido una calificación mínima igual. ¿Ok? Enseguida vamos a calcular la calificación promedio y la cantidad de horas de estudio por género. ¿Ok? Ahora, dentro de Pivot Table, vamos a definir la edad, la operación que se va a realizar. En este caso, vamos a calcular el promedio. De hecho, como sabemos, el Pivot Table genera por default el promedio, pero si nosotros quisiéramos especificarlo, utilizamos el parámetro min. ¿Okay? En este caso, dentro de los valores, values, vamos a incluir una lista con las variables eh, calificaciones y horas de estudio.
Vamos a ejecutar esta celda de código y veamos el resultado. En este caso se han generado dos, eh, la calificación promedio por género y la cantidad de horas de estudio por género, la cantidad promedio de horas de estudio por género. Enseguida hacer, podemos generar una tabla dinámica de un subconjunto de datos. Para ello, primero vamos a generar este subconjunto. Por ejemplo, vamos a calcular la calificación promedio y las horas de estudio promedio por género, pero de las personas que tengan, o los estudiantes que tengan la edad de 17 años. Para ello, primero vamos a generar un segundo data frame, le vamos a llamar df2, eh, y lo cual va a ser resultado de va a ser un subconjunto del primer data frame. En este caso vamos a filtrar el primer data frame en función a la columna edad y vamos a seleccionar solamente los estudiantes que tienen una edad de 17 años. Enseguida vamos a utilizar pivot table con este segundo data frame que acabamos de generar. Vamos a colocar como índice, index en el parámetro, la columna de género. Vamos a definir la operación que se va a realizar. En este caso vamos a calcular la media aritmética y como valores vamos a introducir la variable grades y horas. Ejecutamos esta celda de código y como resultado tenemos el promedio de calificaciones por género de los estudiantes que tienen una edad de 17 años y el promedio de las horas de estudio de los estudiantes que tienen una calificación o una edad de 17 años. Finalmente, podemos incluir una fila de totales dentro de este resultado. Para ello, dentro eh, de esta celda de código, vamos a añadir el parámetro margins. En este caso, vamos a definirlo como true o verdadero para que en el resultado final nos muestre una fila de totales. Ejecutamos esta celda de código. Como vemos, el resultado es el mismo que hemos obtenido en la parte superior. ¿Ok? Además que se ha incluido una fila de totales dentro de nuestra tabla dinámica. Bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Con esto estamos concluyendo el cuarto capítulo de nuestro curso de análisis de datos. Nos vemos en la siguiente sección. Muchos éxitos a todos.